interpongo criterio jurídico donde yo respeto que el Código del Código de Policía haya establecido eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo digo que los únicos que hacen tránsito a cosa juzgada es el arbitraje y la conciliación. ¿Por qué el arbitraje y la conciliación? Porque voy a hablar de la conciliación extrajudicial en derecho y vamos a irnos a la parte constitucional. Yo todavía creo en la pirámide de Kelsen y creo que hay las normas constitucionales, las normas legales y todo eso que manejamos en la pirámide. Y sigo insistiendo que los únicos mecanismos que han sido reconocidos abiertamente por la Constitución Nacional es el arbitraje y es la conciliación. Si nosotros recordamos y nos vamos al artículo 113 de la Constitución Nacional, allí dice, se habla del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Son los tres poderes que nos están representando. Sabemos que el Poder Legislativo es el que hace las leyes y está el Senado y la Cámara. El Poder Judicial, la Corte con todos los tribunales y todo lo que sigue. Y el Poder Ejecutivo que está en cabeza del presidente de la República con sus ministros y ellos. Entonces nosotros vamos a ir en qué parte está la figura del arbitraje y la conciliación, en el Poder Judicial. Entonces, en este Poder Judicial nos vamos ya a la Constitución Nacional, al artículo 116 de la Constitución Nacional. Y el artículo 116 de la Constitución Nacional dice que los particulares también pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o árbitros habilitados por las partes. Entonces, dése cuenta que hay la Constitución es muy clara y dice conciliadores o árbitros. Recordemos que todas las leyes de los administradores de justicia son leyes estatutarias. ¿Y cuál es la ley estatutaria de la Administración de Justicia? La ley estatutaria de la Administración de Justicia es la 270 de 1996, que fue modificada por la ley 1285 en su artículo 6. En la 1285 también vuelve y dice quiénes administran justicia. Entonces, allí se dice lo mismo que dice la Constitución Nacional. Dice, administran justicia, entonces la Fiscalía General de la Nación, la Corte, los juzgados, todos, y los particulares en la condición de conciliadores y de árbitros. Eso lo dice el artículo 116, inciso 4 de la Constitución Nacional. Y en el decreto, en la ley estatutaria de administración de justicia, que es la 270, entonces en esta 270, el artículo 13 es el que dice en el numeral tercero lo mismo que yo les estoy diciendo. Entonces, den cuenta que los árbitros y tanto los conciliadores estamos reconocidos a nivel constitucional. La mediación y la amigable composición antes no hacían tránsito a cosa juzgada. La mediación con el Código de Policía, por allá en los últimos artículos, no me acuerdo, 180 y algo, perdónenme, no lo tengo preciso en este momento, dice que hace tránsito a cosa juzgada. Pero yo pienso que para que eso fuera así, debe coger el rango constitucional y debe también ser reconocida, que hasta el momento no hay un acto legislativo que lo esté reconociendo. ¿Qué es más importante para mí y que me parece que es muy importante? Los que verdaderamente sirven como medios alternativos de solución de conflictos. No quiero desmerecer a los otros, porque a los otros también pueden servir una amigable composición, donde unos amigos tienen otro amigo, otra persona que sabe de eso y dice, venga hermano, ayúdenos a solucionar en esto, nos sometemos a su decisión, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué hace? O nombremos a 2 o 3 personas. Pero realmente es una figura que en Colombia ha sido muy poco utilizada, pero muy poco. Y lo mismo la mediación, entonces también ha sido muy poco utilizado. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Arbitraje y conciliación.
El arbitraje, sabemos que hay arbitraje en derecho, hay arbitraje en equidad, hay arbitraje técnico, de eso vamos a hablar un poco más adelante, y está consagrado en la ley, que es la 1563 del 2012, es la que le sigue al Código General del Proceso, y ahí habla todo lo del arbitraje. Y como nosotros estamos aquí en la figura de conciliación extrajudicial en derecho, me voy a centrar un poco más en esta conciliación extrajudicial, en la conciliación en general. Como yo les digo, hay dos clases de conciliación, en equidad y conciliación extrajudicial en derecho. La conciliación extrajudicial en derecho tiene unos requisitos especiales, y para mí la conciliación extrajudicial en derecho equivale a un verdadero proceso judicial, y equivale a un verdadero proceso judicial porque nos han dado la facultad de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros. El arbitraje termina con un laudo arbitral, pero cuando termina ese laudo arbitral, si alguna de las partes no está contenta, pues entonces ellos interponen, impugnan ese laudo arbitral ante el tribunal, y ya no son los árbitros los que dictan, la dictaron, pero fue impugnada, entonces va al tribunal y el tribunal puede revocar ese laudo arbitral. Mientras que hablemos de la conciliación no la tumban así como tan facilito, porque la definición de conciliación está en el artículo 64 de la ley 446 del 98. En el artículo 64 de la ley 446 del 98 dice que la conciliación es un método alterno de solución de conflictos a través del cual las partes, mediante un diálogo respetuoso, cordial, amable, tratan de llegar a un acuerdo en un supuesto conflicto que se ha presentado, ayudados por un tercero que se llama conciliador. Entonces, dése cuenta que en esta conciliación estamos acudiendo a la buena fe, y la buena fe es un principio de derecho que se mueve mucho a nivel nacional y a nivel internacional. Los contratos nacen desde la buena fe. Y entonces este principio de buena fe nos hace que nosotros respetemos la voluntad, y debemos recordar de dónde nacen las obligaciones. Si nos vamos al artículo 1492 del Código Civil, sabemos que las obligaciones nacen de la voluntad de las partes, de la voluntad de las partes. También nace por los cuasicontratos, por una serie de cosas y todo, pero ahí se habla de la voluntad de las partes. Entonces, aquí necesitamos que las partes se pongan de acuerdo y lleguen ellos mismos a una solución del conflicto que estamos adelantando nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Quién nos le da el rango de que nosotros somos administradores de justicia en la función de conciliadores? La Constitución Nacional. ¿Cómo se desarrolla? A través de otra ley. ¿Con qué ley? Empezamos primero con la ley 23 del 91, ¿no? Que es la primera ley que nace de conciliación, y en esa primera ley faltan algunas cosas donde nosotros estamos hablando de que la conciliación hace tránsito, no estaba bien específico, era una sentencia, pero no estaba específico, y luego en la ley 446 del 98, en el artículo 66, se dice que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué es hacer tránsito a cosa juzgada? Perdón, doctora Nudia. A una sentencia. Perdón. Señora. Es la sentencia C893 del 2003. Sentencia C893 del 2003. ¿893 de qué? 2003. ¿De qué me estás hablando? La sentencia que estabas hablando, la sentencia de la conciliación. Sí, y entonces ya después de que hay muchas sentencias, no solamente esas, sino otras,
donde ya en la ley 446, la ley 23 del 91, que es la primera ley de conciliación, es modificada por la ley 446 del 98, y en el artículo 66 claramente se dice que el acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada. Cuando yo digo tránsito a cosa juzgada, es decir, nadie puede volver a juzgar por los hechos, no se puede volver a conocer en un proceso por los hechos que ya fueron tratados en esa audiencia de conciliación. Si me hace tránsito, ¿con qué hace tránsito a cosa juzgada? Hace tránsito a cosa juzgada con el acuerdo firmado, el acuerdo del acta de conciliación firmado por las partes y el registro del acta en el Ministerio de Justicia y el Derecho. Por eso es tan importante que yo aprenda a distinguir si mi conciliación es en derecho o es en equidad. Y ya más adelante les voy a explicar por qué. Entonces, aquí veamos nosotros que nos están diciendo, hola, el acta de conciliación es una sentencia que quedó ejecutoriada. Y fuera de eso, prestó mérito ejecutivo como cualquier sentencia. Es decir, el conflicto que se adelantó allí ya no puede volver a ser ventilado en otro lado. Pero las obligaciones que se contrajeron y el problema que se solucionó a través de ese acta de conciliación murió allí, murió en el acta de conciliación. Pero la ley 446 del 98 nos queda coja porque nos hace falta mucho procedimiento. Al ser como un procesito, pues nos faltaba procedimiento. ¿Quién nos trae el procedimiento conciliatorio de la conciliación? Lo trae la ley 640 del 2001, donde trae una serie de artículos que más adelante lo vamos a ver, que sí equivale a un verdadero proceso de los que habla el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es un debido proceso, y nos vamos a dar cuenta porque en la ley 640 del 2001, en el artículo 14, se dice claramente que las actas de conciliación deben ser registradas dentro de los 2 días siguientes. El conciliador que la atendió debe pasar al centro de conciliación y entre los 2 días siguientes debe registrarse esa acta. Y en el último inciso de ese artículo 14 se dice que el mérito ejecutivo y los efectos del acta de conciliación solo se surten a través del registro del acta. Entonces, mi acta debe ser registrada. ¿Dónde se registran estas actas de conciliación que manejamos en los centros de conciliación privados? En el Ministerio de Justicia y el Derecho. Entonces, aquí con esta ya ley 640 que modifica gran parte de las otras leyes, pero hay algo que nos queda volando. Voy a explicar qué quedó vigente, vivito y coleando, digo yo. Queda, por ejemplo, de la ley 23 del 91, el artículo 76, donde se dice que el acuerdo conciliatorio tiene un principio que se llama de confiabilidad y confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se maneja a través del proceso conciliatorio no puede ser ventilado en el eventual proceso judicial que se llegase a llevar a cabo si la conciliación fracasa. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Qué queda vigente de la ley 446 del 98 para mi acuerdo conciliatorio? Queda vigente la definición de qué es conciliación en su artículo 64, queda vigente el artículo 65, donde se dice qué asuntos son conciliables, y allí se dice que son conciliables todo lo que es sujeto a transacción o todo lo que está autorizado por la ley. Entonces, lo civil y comercial que podemos transar, lo podemos organizar, pero el resto tiene que ser autorizado por la ley. Es el caso típico de los alimentos, del régimen de familia, es el caso típico de todos esos otros que nosotros conocemos, de la custodia, de todo ese régimen de familia. La ley nos autoriza a conciliarlo. ¿En dónde nos autoriza a conciliarlo? En el artículo 40 de la ley 640 del 2001. Ellos ahí nos autorizan a nosotros a conciliar. Entonces, es importante que veamos que esta figura de la conciliación extrajudicial en derecho tiene mucho procedimiento y tenemos que nosotros ver qué conciliación es en derecho y qué conciliación es en equidad. ¿Cómo sé yo si mi conciliación es en derecho o es en equidad? Muy sencillo.
mi conciliación, el artículo 5 de la ley 640 del 2001 dice que para ser conciliador en derecho requiere ser abogado titulado y en ejercicio, estar inscrito en un centro de conciliación y estar inscrito este centro de conciliación y reportarlo allí al Ministerio de Justicia y el Derecho. Pero trae unas excepciones. ¿Cuáles excepciones trae ese artículo 5? Sin ser abogado, son conciliadores en derecho, los notarios, los personeros. Ahí es cuando yo digo, dése cuenta que dicen los notarios, no dice el jurídico de la notaría, ni el asesor jurídico. Entonces, ahí es donde yo veo que hay problema y que muchas audiencias que se realizan en las notarías deben ser impugnadas porque estas audiencias, estas actas, estas audiencias de conciliación son inexistentes. ¿Por qué son inexistentes? Por la sencilla razón que se realizó ante una persona que no era reconocida ante la ley como conciliador, porque autorizan a quién conciliar, al notario, no al asesor jurídico de la notaría. ¿Sí me hago entender? Y no es que el notario al final va a firmar, bueno, ¿en qué quedaron? Y el que me atendió fue otro. No, no hay delegación. Y los personeros y también los estudiantes de consultorio jurídico, cuando atienden audiencias de conciliación y está presente el director el director jurídico de la universidad, del centro de conciliación de la universidad. Entonces, veamos que son los únicos casos. De lo contrario, todo el mundo tiene que ser abogado. Es importante que repasemos ese artículo 5. Entonces, yo me voy a una comisaría de familia. Y en la comisaría de familia o a una defensoría, o me voy a la personería, o me voy a la procuraduría, y yo no sé si mi conciliación es en derecho o no lo es en derecho. Entonces yo pregunto, ¿esta conciliación es en derecho? Porque para que se cumpla el requisito de procedibilidad de que habla el artículo 35 de la ley 640 del 2001, se requiere que la conciliación sea extrajudicial en derecho. Y si no es abogado y no está, o fue abogado, porque hay abogados que dicen que ya conciliamos en mi oficina, yo le digo, doctor, ¿dónde registró el acta? Dijo, es que dice, yo también soy conciliador y además, yo, ¿en qué centro está inscrito? No, pero ya conciliamos. No me sirve esa conciliación. Hicieron una transacción, más no una conciliación. ¿Me queda claro? Entonces, para unos casos se requiere, para cumplir el requisito de conciliar, la conciliación debe ser en derecho. ¿Por qué me encanta esa conciliación como medio alternativo de conflictos? Porque esta figura, el acta de conciliación, únicamente se puede impugnar por ineficacia, por inexistente o por nulidad. La gente dice, aún tenemos colegas que van y dicen, doctora, vengo a impugnar un acta que firmaron hace 2 días unos clientes míos por esto. No, esas ya quedó en firme, estando firmada por las partes, registrada, ya está en firme. Ya no le queda sino en impugnarla porque el acta es nula, porque el acta, porque es ineficaz y porque es inexistente. Es lo único que atenta contra el acta. Y de eso tienen que cuidarse ustedes como conciliadores, porque el control de legalidad lo tienen ustedes. El control de legalidad lo tienen ustedes, no lo tiene otra persona, porque soy yo que hago mi control de legalidad. A ustedes les dicen, qué pena, usted ha debido declararse inhabilitado, yo no acepto que usted sea mi conciliador porque usted tiene el mismo apellido del solicitante, entonces que son hermanos. A eso está suponiendo la parte, pero yo no soy hermana de él. Yo ahora inicio una audiencia, llegó alguien con mi apellido, le digo, mire, qué casualidad tiene mi mismo apellido, pero no soy ni prima, ni hermana, ni familiar, por lo tanto no tengo ni impedimento, ni voy a declararme inhabilitada. Y hay gente que dice, doctora, suspende y nosotros averiguamos, y yo no tengo ningún inconveniente.
Entonces, soy yo con yo, que yo debo estudiar en qué casos tengo impedimentos y en qué casos no estoy inhabilitada. Hay que mirar muy bien esa situación. El control de legalidad lo tienen ustedes como conciliadores extrajudiciales en derecho. Y a ustedes como conciliadores extrajudiciales en derecho los van a juzgar como unos altísimos magistrados, porque usted va a ocupar la posición que hubiese ocupado ese funcionario judicial para atender ese caso. Entonces, mi pregunta es, si mi acta, si atiendo un caso que mi cuantía me dio para juzgado civil del circuito y hubiera fallado, me tocaría, hubieran impugnado la sentencia del juez en el circuito, se va para el tribunal. Y si la cuantía da y la impugnan no les gusta la sentencia de segunda instancia, pues va para la corte. Entonces usted va a ser juzgado como un altísimo magistrado porque usted era el que tenía el control de legalidad y ha debido declararse inhabilitado, impedido o por los errores que haya cometido. Entonces, es muy importante que nosotros asumamos cada caso y por eso yo digo que equivale a un procesito hablado, organizadito, juiciosito y tiene un procedimiento claro. Entonces, ahí queda mi acta y desde que yo como conciliador ejerza un buen control de legalidad, una tutela no me la tumba. Si yo controlé que no le iba a caer ningún medio de esto, no la va a tumbar. Yo he tenido muchas actas que yo he firmado, les han colocado tutelas y ahí se mantienen. Y ahí se mantienen. Otros han alegado causales de eso en el transcurso del curso les contaré, de impunidad porque consideran que el acta es nula. Pero ¿cuándo el acta es nula? El acta es nula por las causales que se establecen. El artículo creo que es el 1740, si no estoy mal, del Código Civil, donde en el artículo 1740 se dice cuánto hay, cuándo hay nulidad absoluta y cuándo no la hay. Entonces, eso es muy importante que nosotros veamos si hay nulidades o no las hay. Entonces, recordemos que hay nulidades absolutas y nulidades relativas, y que las nulidades absolutas son las que tienen un objeto y una causa ilícita, y las relativas son las que nosotros pues pasan, por ejemplo, en el caso de la separación de bienes cuando hay lesión enorme. En muchos contratos de suministros, en diferentes casos, y el código trae ya cada uno de esos casos que están diciendo. Pero también hay nulidades absolutas, y ¿quién me dice cuándo hay causa ilícita y objeto ilícito? Pues el Código Civil es muy claro, y en el artículo 1521, por ejemplo, nos dice que hay objeto ilícito de la enajenación. ¿Cuándo hay objeto ilícito en la enajenación? Entonces, dése cuenta que hay un objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio. ¿Cuáles son las cosas que no están en el comercio? Las cosas que están embargados por decreto judicial. No están en el comercio. Entonces está prohibido que yo haga una audiencia de conciliación si el inmueble está embargado de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona por mandato legal o por lo que haya. Pero dése cuenta que de las cosas que están embargadas por decreto judicial, sí las puedo conciliar cuando lo autorice el acreedor o el juez que está conociendo del proceso. Mire, cuando lo autorice el acreedor o el juez que está conociendo el proceso. Entonces, pongamos un ejemplo. Una persona compró un inmueble que estaba hipotecado a una entidad financiera, se atrasó en sus cuotas y este inmueble lo iniciaron un proceso ejecutivo hipotecario y está embargado. Entonces el señor quiere vender su inmueble para pagar la hipoteca y no perder todo. Entonces, ¿yo a quién tengo que llamar a esa conciliación? Al banco, ¿no? A la entidad financiera.
a ver si yo puedo vender o no, yo puedo entrar en esa conciliación, cómo podemos hacer, y lo más probable es que la entidad financiera haya vendido la cartera, porque ellos hacen paquetes y lo venden a otra entidad que, digamos, a Covinó, por decirle algo, o a otra entidad financiera que compró cartera. Entonces yo tengo que saber quién es el que compró la cartera para yo en ese momento llamar a conciliación a esa persona. Y yo como conciliador tengo la obligación de llamarlo. Pero dése cuenta que sí puedo conciliar las cosas que están embargadas si el juez lo autoriza o el acreedor consiente. Entonces yo no voy a decirle al juez, señor juez, ¿me autoriza? No, porque yo también tengo la categoría de administrar justicia. Lo que yo voy a llamar es al acreedor. Señor acreedor, hay posibilidad de que se autorice esta venta, le paguen a usted lo que le deben y pagándole a usted lo que deben, entonces se la vamos a pagar en un contrato que vamos a hacer aquí. Y a través de esta acta de conciliación le pagan a usted y en esta acta de conciliación usted las dos partes, acreedor y deudor, le solicitan al juzgado, se dé por terminado el proceso, se levanten las medidas cautelares, no se condenen ni en agencias ni en derecho ni agencias ni costas, y se oficia a las entidades que haya que hacer. Entonces, si lo pude hacer, lo cuidé en mi acta, entonces yo no voy a tener objeto ilícito. También es importante que nosotros miremos que también el mismo Código Civil en el artículo 1524 habla de la causa ilícita. Entonces el 1524 nos dice que no puede haber una obligación sin una causa real ilícita, pero que no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Entonces, si yo cuento con un acuerdo de voluntades de las partes, entonces ahí en ese momento estoy yo validando y tengo que saber redactar mi acta y estoy validando de que la parte o está donando, vamos a darle la figura que sea, o simplemente es la voluntad que me está obligando, porque la voluntad me obliga, que es uno de los que por la voluntad nacen las obligaciones, de acuerdo al artículo 1494 del Código Civil. Entonces, también ese mismo artículo 1524 que me habla de la causa ilícita, me dice que dar así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa. Entonces, te das cuenta que también el Código Civil consagra algo, pago de lo no debido. Entonces, si el señor no está debiendo plata, ¿cómo consigo si no está debiendo y está recibiendo la plata? No lo puedo hacer. Yo le recibo en donación, le recibo en qué, cómo hago, y yo voy a buscar qué figura jurídica voy a escribir en mi acta para que no se vaya a convertir en una causa ilícita. Entonces, la redacción del acta en cabeza ¿de quién está? Del conciliador, que debe saber derecho, y de eso se trata este curso, que yo les vaya explicando paso por paso, vamos viendo las cosas que hacer para que ustedes tengan lo que yo hablaba de la conciliación jurídica. Es una conciliación en derecho, utilicemos la parte de derecho y manejémosla para poder salir adelante. Entonces, cuando veamos a conciliación civil, no voy a decir nomás la ley C40 autoriza a conciliar en civil y entonces en todos tiene que ser transable. No, vamos a coger algunos casos que son muy importantes y vamos a ver cómo se va a manejar. Es decir, nos vamos a actualizar un poquito en civil, nos vamos a actualizar un poquito en derecho comercial, vamos a ver casos que nos van a mover y nos van a permitir ubicarnos en cada uno de esos. Entonces yo me cuido de que mi acta no vaya a ser nula. Cuando el acta es ineficaz, el Código del Comercio está lleno de artículos que hablan de ineficaz. Voy a ponerle un ejemplo. Para adelantar una asamblea, se debe tener un quórum decisorio de cualquier empresa, por decir algo, de la mitad más uno, el 51%. Y el quórum, ese es el deliberatorio. Y mi quórum decisorio debe ser
del 70% porque voy a decidir algo que tiene que ser aprobado por el 70% de los accionistas. Entonces es del 70% de los accionistas, no de la mitad más uno del deliberatorio. Entonces yo tengo que saberme ubicar en cada caso concreto y saber qué es lo que yo voy a hacer, porque dice, cualquier decisión que se vaya adelante en contra de lo que tienen estos estatutos del quórum deliberatorio o decisorio, se tendrá por ineficaz. Entonces el mismo código dice que es ineficaz. Entonces estamos llenos de esos. Tengo, por ejemplo, en el Código del Comercio, del artículo 1518 a 1524, que me habla de los arrendos de locales comerciales. Y el artículo 1524 dice que el 524, no 524, del 518 al 524 del Código del Comercio, el artículo 524 dice que contra las normas previstas del artículo 518 a 523 inclusive, no produce ninguna estipulación en contrario de las partes y se tendrá por no escrita. Es ineficaz. Entonces, si yo voy a conciliar algo que está en esos artículos, me tengo que ceñir a lo que ahí dice. Entonces, en mi conciliación en derecho, yo tengo que saber derecho, tengo que saber para dónde voy y cuidarme para no ir a fallar en nada. Entonces, en mi conciliación, como yo les decía, la conciliación en equidad es una persona que no requiere ser abogado, puede ser un médico, puede ser un estudiante, puede ser una ama de casa, puede ser un empresario, puede ser cualquier persona que no requiere que sea abogado, pero que sí haya ganado credibilidad dentro de su medio, y ellos en una lista que ellos inscriben y sale a votaciones para nombrar los conciliadores, del tribunal finalmente los elige y los posesiona, pero no requiere ser abogado. Mientras que para hacer conciliación extrajudicial en derecho sí requiero saber de derecho y estar mirando esta situación. Entonces, a mí me parece que la conciliación extrajudicial en derecho es excelente porque equivale a un proceso judicial. El acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada, es decir, es una sentencia que se dictan por voluntad las partes, y cuando van con el apoderado, pues asesorados por sus abogados. Fuera de eso, presta mérito ejecutivo, quiere decir que las obligaciones que se contraen allí tienen que cumplirlas obligatoriamente las partes. Si no la cumplen, un juez de la República los obliga a cumplir. ¿Cómo? Mis obligaciones son de dar, de hacer, no hacer. Entonces, ya pasa. Entonces, si no, que haya un proceso ejecutivo de un... Sí, señor. ¿Quién va a hablar? Catalina Ángel, ¿Sí? buenas tardes, doctora, a los presentes también, buenas tardes. Doctora, y en ese sentido, digamos que las personas que trabajamos de manera independiente litigando con licencia temporal, ¿nosotros qué vendríamos haciendo? ¿Una conciliación en equidad? No, porque ya tienen licencia provisional, ustedes tienen una cuantía hasta cierta parte donde ustedes, si van a conciliar, hasta cierta cuantía ustedes pueden conciliar y después no, pero ya usted pronto va a tener una tarjeta profesional, entonces usted no tiene límite de cuantía para conciliar. Ah, vale, vale, doctora, Si muchas me hago gracias. entender, lo mismo los estudiantes que están terminando carrera. Que están estudiando Derecho, pero no han terminado la carrera, pues este curso les va a servir muchísimo para los preparatorios, les va a ayudar mucho, y ustedes hay que esperar a que obtengan el título de abogado para nosotros poderlos inscribir como conciliadores extrajudiciales en Derecho, porque el requisito es ser abogado. Usted ya lo es, pero tiene licencia por el momento, pero ya es abogada. Entonces tenemos en cuenta la cuantía. ¿Sí? Sí, señora, muchas claro? gracias. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de la vinculación extrajudicial en derecho,
pues realmente es un proceso judicial y trae muchas ventajas y ayuda mucho. Yo les decía que hay muchas empresas y a nivel internacional se está moviendo muchísimo la conciliación extrajudicial en derecho, porque lamentablemente al arbitraje, a los laudos arbitrales les han caído tutelas y los han tumbado. Entonces las personas empiezan a decir, ¿yo qué hago? Este problema pagué determinada suma a los árbitros y ahora fue tumbada. Ahora también ustedes deben buscar también otro mecanismo. Llega gente que le dice a ustedes, lo citaron a una conciliación extrajudicial en derecho. Y entonces dice una de las partes, no hay ánimo conciliatorio porque nosotros tenemos un acuerdo donde una cláusula compromisoria donde dice que cualquier diferencia que surja en virtud de este contrato será atendida a través de un arbitraje en derecho en la Cámara de Comercio y no a través de una conciliación. Pero entonces si no firmaron la cláusula compromisoria o si la cláusula compromisoria quedó mal, pues yo puedo hacer un acta de conciliación donde acordemos cómo vamos a manejar el problema mientras se someten al arbitraje, y lo que hago en esa acta de conciliación es consagrar la cláusula compromisoria. Pero además ahí también es importante que recordemos que el artículo 13 del Código General del Proceso dice que no es válido, y recuerde que el Código General del Proceso es de procedimiento y que las normas procesales son de orden público, no lo podemos olvidar. Entonces recuerden que ahí se dice en ese artículo 13, palabras más, palabras menos, que acuerdos privados entre las partes a someterse a una jurisdicción acto no se tendrá en cuenta. La conciliación extrajudicial en derecho es diferente, porque es que la ley es el que impone el requisito de procedibilidad para poder acudir a la jurisdicción civil, a la jurisdicción de familia, a la que sea, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros lo veamos. A la jurisdicción administrativa la ponen como requisito de procedibilidad y la solicitud se adelanta parecido, más no igual, a la de la conciliación civil, porque allí hay que llevarla, eso tiene un proceso que no me voy a meter ahí si no me distraigo, ya se lo comentaré después. Entonces mi conciliación en derecho es muy buena porque le permite a las partes replantear el conflicto. ¿Por qué nace el conflicto? El conflicto nace porque se dejaron de hablar. Ya no se hablan, ya no se toleran y sale el ego a relucir. ¿Cuál es el ego a relucir? Yo no perdono, que no me llame, lo bloqueo del WhatsApp, que no quiero, no le voy a hablar, no le paso, y se rompe toda comunicación. Y cuando se rompe toda comunicación, el ego quiere satisfacer sus necesidades y rompo toda posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué necesitamos nosotros en ese momento? Que nosotros podamos hacer que las partes se acerquen, y lo que yo les decía, dependiendo de cuál sea el conflicto, nosotros podemos llegar a poder ayudar con sesiones de trabajo social. En diferentes casos, he tenido casos comerciales que con ir a sesiones de trabajo social hemos podido solucionar, porque son empresas familiares donde nunca hubo un protocolo de familia en el contrato societario, y al no haberlo, entonces se generan problemas, porque los problemas de la familia se llevan a cabo en las asambleas generales de la sociedad y terminan en el RIF. Entonces es importante que nosotros también sepamos manejar esa situación y les damos la oportunidad. Pero como en esta conciliación, yo diría, es la única figura donde las partes pueden hablar face to face, tú a tú, y podemos ver y decir las cosas. Por eso es que para mí es importante que los abogados que asisten a acompañar a las partes les den la oportunidad a las partes de contar qué es lo que ellos entienden, qué pasó y qué quieren. Y luego escucho a los abogados, porque al escuchar a los abogados sé si estamos ubicados en el proceso, en lo que le hablaba la vez pasada, que tengo que diferenciar el problema de la persona y el proceso. Entonces yo ya digo, el proceso es esto, o ubicamos al abogado, y por qué tengo que saber cuál es el proceso,
porque tal como sea el proceso, va la redacción de acta. También vamos a tener clases sobre redacción de acta, por decir algo. Es un proceso declarativo, donde yo tengo que declarar la existencia de un contrato. Entonces, en mi acta de conciliación, yo digo que declara Pepito Pérez en calidad de vendedor y Miguelita en calidad de compradora, que es cierto que existe un contrato de compraventa en relación a tal inmueble. Que declara Pepito y Miguelita que rescinden el contrato de compraventa de mutuo acuerdo. Y también declara el otro que va a devolver tanta suma de dinero que había recibido como anticipo y crea un título ejecutivo donde él se va a declarar deudor de la otra parte. Vamos a ir mirando esa parte porque todo eso es importante que nosotros lo veamos. Entonces, mi conciliación en derecho para mí es excelente porque las partes participan en la solución del conflicto, los abogados tienen la oportunidad de litigar en el centro de conciliación porque los oímos y tenemos la oportunidad de que en el menor tiempo y al menor costo se pueda solucionar el conflicto. Tenemos rango constitucional porque, como les digo, el artículo 116 nos faculta y nos dice que los particulares pueden ser investidos transitoriamente en la función de administrar justicia. Entonces, cuando le dicen, usted como conciliador administra justicia, una vez un congreso en Cartagena, preguntaba yo, señores asistentes, ¿creen ustedes que los conciliadores administran justicia? Y me dicen, no. Yo decía, no, no puede ser. ¿Cómo que no? Si lo dice el artículo 116 de la Constitución Nacional. Lo dice la ley estatutaria de la justicia. Administramos justicia en casos concretos. Y hay muchas sentencias de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, donde evidentemente se dice que los conciliadores administramos justicia en la condición de conciliadores. Entre esas está la 6893 del 2003 y esa es como la principal y ahí siguen todas las otras para que ustedes vayan leyendo. Ahí tenemos en el curso, cuando ustedes lean, ahí están señaladas para que ustedes la vean. Aquí yo vengo a complementarle cosas diferentes y prácticas de lo que tenemos en lo que están estudiando. Es importante que lo miremos. También la conciliación, como yo les decía, equivale a un procesito. ¿Por qué un procesito? Porque en la conciliación nos dicen qué es lo que nosotros hace parte del debido proceso. No podemos violar nada del debido proceso. Para pasarme ya a la conciliación y ver la parte procesal, ¿será que alcanzo? Uy, no, casi no. Vamos a mirar que la conciliación nos dice en el artículo 20 de la ley 640, nos dice, hola señor conciliador, usted tiene 3 meses para adelantar el proceso conciliatorio. 3 meses tiene para adelantarlo. Señor conciliador, usted puede notificar a las partes por el medio que usted considere más expedito para notificarlo. Pero también se puede valer de la policía para que le ayude a notificar. Con los decretos de emergencia económica que ha sacado el gobierno, hoy en día tenemos 5 meses para adelantar el proceso conciliatorio. Pero des en cuenta que son decretos de emergencia económica que una vez cese la emergencia económica, nos devolvemos otra vez a los 3 meses que traíamos anteriormente, al no ser que quieran volverlo norma de que va a ser 5 meses. ¿Será tan efectiva esta conciliación extrajudicial en derecho que con este problema del COVID-19 hay muchos decretos del gobierno donde nos están invitando a que se adelante la conciliación a través de los medios virtuales? Entonces, nosotros ya estamos atendiendo la conciliación que les va a explicar por qué la notificación en comercial también lo vamos a ver a través de los medios virtuales, hace tránsito a cosa juzgada.
También en la ley 640 nos dice el artículo segundo, le dice al conciliador, venga, usted tiene que hacer constancia de no acuerdo cuando las partes no lleguen a un acuerdo o cuando una de las partes no asista. O sea que hay una constancia de inasistencia a la audiencia y no hubo acuerdo porque no vinieron. O hay una constancia porque vinieron y no hubo acuerdo conciliatorio. Pero ese artículo segundo le dice, venga para acá, señor conciliador. Usted, en esa constancia, usted va a decir en qué fecha se radicó la solicitud. Va a decir quiénes asistieron. Y sucintamente, ¿cuál fue el objeto de la conciliación? Ahí no me está diciendo, cuénteme qué dijo el solicitante, cuente qué dijo el citado, cuente esto. No nos dijeron nada de eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también ese mismo artículo nos dice a nosotros, más adelante nos está diciendo que si la conciliación el asunto de conciliar no es susceptible de conciliación, no nos da sino 10 días para que nosotros contestemos y digamos que el asunto no es conciliable. Entonces yo como conciliador no puedo dejar de estar haciendo eso porque me estoy metiendo en un lío. ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo la norma. Entonces, vamos a ver cómo está el procedimiento donde ellos nos dicen, mire, tiene esto para hacer. ¿Qué me dice el artículo 21 de la ley 640? La presentación de la solicitud de conciliación, la presentación suspende la prescripción y la caducidad. Suspender es diferente a interrumpir. Interrumpir es porque yo cuento de cero y la suspensión es el tiempo que me falta, pero lo suspende hasta cuando haya acuerdo conciliatorio o hasta cuando se declara fracasada o máximo cuando se cumple el término del artículo 20 de la ley 640, que es 3 meses antes de la emergencia económica. Con la emergencia son 5 meses. Eso hay que mirar. También es importante que nosotros miramos que nos dice en el artículo primero de la ley 640, el acta de conciliación debe contener la ciudad, que fue la fecha, quiénes son los asistentes debidamente identificados. ¿Y cómo son debidamente identificados? Con su cédula de ciudadanía, que es lo que con lo que yo acredito la identificación. Entonces, deben decir, debe también tiene que tener lo que nosotros llamamos objeto de conciliación, una relación sucinta de los hechos objeto de conciliación. Entonces, por ejemplo, mi objeto de conciliación, yo puedo decir liquidación de la sociedad conyugal Pataquiva Rodríguez, en virtud del matrimonio católico o civil o lo que sea de tal, yo no tengo que contar que el señor le puso los cachos a la señora, que la señora se fue con otro, que le pegó. Yo no tengo que contar eso. Mi proceso es un proceso liquidatorio y el objeto de la conciliación era liquidar la sociedad conyugal y debo preservar el principio de confiabilidad y confidencialidad. ¿Sí me hago entender? También la ley 640 me dice que si se llega a concretar algún acuerdo, esa acta me debe prestar mérito ejecutivo. ¿Y qué es el mérito ejecutivo? Que sea una obligación clara, expresa, exigible, proveniente del deudor. Que la señora se obliga a hacer entrega del inmueble. ¿Cuál inmueble? Si estoy en un proceso abreviado de restitución. Entonces, ¿cuál inmueble? Es el inmueble ubicado en tal parte, alinderado de tal manera, y se obliga a entregarlo el día 2 de septiembre del 2020 a la hora de las 4 de la tarde. ¿A quién? A la arrendadora o a la persona que esta determine. Entonces, yo debo distinguir y debo generar las condiciones de la obligación de hacer. Entonces, dése cuenta que el acta de conciliación me presta el mérito ejecutivo y yo digo que es un título ejecutivo por excelencia, porque a diferencia de un título de valor, que sea un cheque, un pagaré o lo que sea, yo puedo presentar
en un cheque, puedo presentar excepciones reales y personales. Contra el acta de conciliación, la única excepción que usted puede presentar es demuestre que cumplió. De resto, usted tiene la obligación de cumplir y no hay ninguna excepción. Ya eso fue lo que acordamos, el proceso se acabó, usted me cumple. Entonces, esa parte a mí me parece muy interesante porque toda esa parte procesal que se ha ocultado y no se ha sabido manejar, me da la facilidad de que pueda litigarse dentro de un centro de conciliación en el menor tiempo, al menor costo, y dar la oportunidad a los abogados que quieran, ustedes pueden ser litigantes o conciliadores, usted decide. Si va como litigante y lleva la solicitud de conciliador, o usted va como conciliador, también usted decide. Cuando usted recibe a la persona, usted perfectamente le puede decir, yo le atiendo esto por conciliador, o yo voy como abogado litigante. Entonces, es otra forma de ejercer la profesión. Y creo que ya me estoy pasando, que me dijeron que ya me había pasado. Entonces, no sé si tienen más preguntas antes de que yo cierre y me digan abiertamente qué duda le quedó de este poco, pero todavía nos falta mucho de hablarle de la conciliación. Hasta ahora, ¿qué pregunta va? ¿Ninguna? Profesora, una pregunta. Pues yo sí tengo una duda, pero es acerca de la organización del programa. No sé si me la pueda resolver. ¿Qué sería? Lo que pasa es que en los PDFs que son, ¿Qué sería? en los PDFs que son de consulta, que están dentro de la presentación para consultar también la información, hay unas actividades a realizar. Esas actividades son las que se envían al correo que nos dieron anteriormente o se tienen que hacer como para aprendizaje propio, o cómo son. Sí, ya, sí, unas hay que enviar, pero Diego, tú estás ahí, responde César, por favor, porque ¿a dónde tienen que enviarlas? Diego, o Judy, Diego está ahí, ya les digo, ojalá no se me haya retirado. Señora, sí, porque señora. esta creo que usted, Buenas tardes. es que ellos tienen que hacer un trabajo. Judy, ya está Diego, el que nos ayuda. Sí, él En el estaba foro conectado, había doctora. dejado, Don Aló. Jesús, buenas tardes. Ya, aló. Diego está, ya le escucho. Diego. Don Jesús, sí, mire, mi nombre es Judy Ávila, yo soy la secretaria del Centro de Conciliación. Sí, don Javier, sí, dígame. Judy, te están oyendo. Gracias que me ayudas a responder, porque es que no sé si Diego está o no está. Regáleme un segundito, don Javier, de un minuto. Dígame, doctora, qué pena. Es que Judy, Diego no está, estaba de apoyo porque yo quería que les explicara el correo, yo no me lo sé, en el que tienen que mandar el ejercicio que hay de tarea, que es en el correo estaba en el foro. Un segundito, doctora, ya luego la doctora Elena que me lo envía al WhatsApp. El correo estaba en el foro. Sí, mire, es que yo... Sí. Ok, gracias. ¿Está en el foro? Sí, Pues en el foro de acompañamiento. Doctora, me regala, por favor, el WhatsApp, el correo a donde ellos tienen que enviar el ejercicio. Docente, ya lo escribo en el chat. Docente. Gracias. Sí. Aulas CCC. Se oye. Ya lo coloqué en el chat, doctora. Bueno, ese es el que ustedes tienen que hacer una actividad de mínimo 200 palabras donde señale las principales ventajas y desventajas de los más. ¿Les parece? ¿Es ese? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, son varias actividades. Por eso. Entonces, mándelos a ese, por favor. Ok, sí, señora, gracias.
Entonces, bueno, ¿qué otra pregunta hay? Yo tengo otra pregunta con respecto a la Sí, actividad señor. de la otra semana, o sea, la actividad número 3. Dicen que hay un archivo adjunto donde están 7 ejemplos de casuística, pero yo no encuentro el archivo, o sea, no lo veo en la actividad como tal. Ya. Bueno, entonces en esa parte sí toca con Diego, que no lo veo, y yo hablo con Adriana. Por favor, escríbanme en el chat para que les respondan eso. ¿Les parece? Bueno, listo, gracias. Listo. Bueno, escriban esas preguntas en el chat para que les puedan ayudar, ¿cierto? Entonces, dese cuenta que también una de las ventajas de la conciliación, y ya nos despedimos, es que el conciliador juega un papel muy importante, porque el conciliador no toma la determinación, sino ayuda al acercamiento de las partes para que puedan solucionar ellos por sí mismos su conflicto. Y también el artículo 8 de la ley 640 lo obliga a que haga propuestas para que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, la conciliación extrajudicial en derecho es excelente, y ya vamos a hablar de lo que es después el arbitraje, y vamos a hablar un poquito, muy someramente, no hay que hablar mucho, de la amigable composición y pues de la mediación también. Entonces, nos vemos el otro fin de semana, ¿les parece? Sí, señora, muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias. Sí, doctora, Bueno, muchas mucha gracias. suerte. Hasta Hasta luego. Hasta luego. No, muchas gracias, buena tarde. Buena tarde, buena tarde.